buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Cafecito con Schneider. Tenemos el gusto de dar el tema de hoy, que vamos a estar hablando de primeros auxilios, y para acompañarnos con este tema tengo una invitada especial. Antes de presentárselas, quiero platicarles qué es lo que vamos a ver este día. Bueno, pues nuestra agenda prácticamente vamos a empezar a entender un par de definiciones, cómo se recibe una descarga eléctrica, prácticamente en qué consiste, hasta donde entiendo, los peligros de recibir una descarga eléctrica y qué hacer en caso de una descarga. Entonces, creo que eso es súper importante. Ya en cafecitos anteriores, la mayoría de ustedes nos había hecho saber que estaba muy interesado en el tema. Espero que nos hagan muchas preguntas y, pues, para no dar más revuelo al asunto y poder entrar en materia, con ustedes, Elena Guzmán Nava. De hecho, es nuestra doctora Elena Guzmán Nava. Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Elena, vemos aquí que, bueno, eres médica en salud ocupacional. Platícanos, a ver, pues no sé, platícanos algo. Pues, principalmente la salud ocupacional se encarga de verificar que las personas tengan un ambiente de trabajo seguro, que no tengan ninguna complicación. Principalmente nos encargamos de prevenir cualquier riesgo, de buscar todas las cuestiones que nos pudieran generar alguna enfermedad o algún accidente de trabajo y evitarlas. Y también conocer las condiciones de salud con las que vamos entrando para que disfrutemos las actividades que hagamos sin que algún tema de salud intervengan en nuestro desempeño laboral. Estudié medicina en la UNAM, tengo una certificación por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Nacional. El año pasado terminé un diplomado igual de actualización en salud ocupacional y pues realmente me apasiona prácticamente todas estas actividades de salud. Me encanta la idea de tenerte con nosotros, sobre todo por el tema de primeros auxilios y, como bien lo acabas de decir, con tu certificación en la Secretaría de Trabajo, puesto que muchos de nuestros electricistas dentro del programa nos han hecho llegar las inquietudes, ¿no? Ok, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Y creo que el expertise que tú tienes nos va a ayudar muchísimo en este tema. Entonces, para no ahondar más en ello, ¿qué te parece si empezamos? A ver, cuéntanos. Bien, pues primero hay que hablar un poquito para poder llegar a unos primeros auxilios. Para prevenir algún riesgo eléctrico tenemos que saber cuáles son algunas definiciones. Me imagino que ustedes ya son unos expertos en todas estas definiciones, sin embargo las vamos a estar tocando en el transcurso de la presentación y es importante que las vayamos definiendo. Electricidad lo definimos como electrones, átomo a átomo, por conductor. Un voltaje es una fuerza que se mueve, que mueve los electrones, en este caso de aquí salen los voltios. La resistencia es una fuerza que se opone al movimiento de estos mismos electrones y la intensidad es el flujo de la corriente en relación al tiempo, lo que conocemos como el amperaje. Entonces es muy importante que nosotros vayamos y familiarizándonos con estas cuatro palabras, porque realmente como que van a ser las que nos van a determinar o lo que nos van a guiar hacia una prevención oportuna en riesgo de electricidad. Y que al final también la cantidad de voltaje, ¿no?, que una persona reciba en una descarga, al igual que la resistencia que pueda tener como individuo, va a ser el diferenciador en el tipo de daño exacto que esta persona pueda recibir. Ok, me parece interesante. Creo que es bueno que toquemos estas definiciones para que nos ayude a todos a tener el mismo lenguaje y que vayamos viendo, bueno, a lo largo de la presentación, como bien dices, entendiendo un poquito mejor. Señores, nota, por favor. Pues para poder hablar de electricidad, pues todos sabemos que es peligroso, ¿no? Desde cambiar un foco hasta prender inclusive el enchufe del foco, es como un peligro, ¿no? Entonces, siempre hay que ver que si trabajamos con herramientas eléctricas o circuitos eléctricos, existe un riesgo, un peligro, especialmente en descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces,
todos podemos estar expuestos a presentar algún riesgo eléctrico, pues realmente los que más están expuestos son electricistas, personas en el hogar, porque muchas veces nosotros también como mujeres nos arriesgamos a cambiar un foco, pero nadie nos dice, oye, apaga el enchufe, o baja el interruptor, o no sé, hay diferentes cuestiones. Entonces, por mínimas que sean y porque muchos dicen, ay, que no puedes saber, cambiar un poco, tiene que modificarlo, yo creo que sí es importante que lo digamos constantemente, ¿no? Porque esas pequeñas cositas son las que nos pueden salvar en la vida. Entonces, el hecho de que estemos hablando, en el caso del riesgo, pues sí es importante que lo vayamos. El riesgo es mayor en cada trabajador y es más en los riesgos laborales, porque inclusive hasta las mismas herramientas que ellos vayan trayendo pueden ser conductores de actividad. Entonces, esto nos puede presentar diferentes accidentes, ¿no? Qué bueno que lo comentas, señores. Ya lo hemos hablado en cafecitos anteriores, pero es súper importante. Número uno, que cuando hagan algún tipo de conexión lo hagan de forma correcta. Si ustedes no hicieron ese trabajo de forma anticipada, entonces verificar que la persona que haya hecho ese trabajo con anterioridad lo haya hecho de una manera correcta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que un socket, algo que pareciera muy, muy sencillo, no está conectado de la manera correcta, y que eso puede provocar una descarga eléctrica para alguien que va a tener contacto con, pero que desconoce cómo se ha llevado a cabo esa instalación? Y también, como bien nos comenta Elena, la parte de la herramienta, siempre estar verificando su herramienta, ¿no? De manera continua, para ver que no haya perdido aislamiento, que sea la herramienta correcta, y con eso podamos prevenir situaciones de riesgo. Me parece muy bien. A continuación vamos a ver un poquito cómo se recibe esta descarga, ¿no? Porque muchas veces podemos tocar, inclusive hasta cuando los niños están en un brincolín y de repente se acercan con nosotros, sí, nos da como que cierta descarga, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de descarga. La descarga que se recibe cuando la corriente eléctrica pasa a través del cuerpo, pues realmente puede ir variando de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la resistencia, de acuerdo a la humedad que pueda tener nuestro cuerpo. Es muy importante, ¿no? Claro. Hay ambientes que puede estar lloviendo, que pueda haber mucho calor y que nosotros como seres humanos estemos sudando, entonces somos más propensos a presentar o que nuestra descarga sea más intensa de acuerdo a lo que tengamos alrededor, ¿no? Okay. No es tanto como el voltaje que tengamos, sino también el ambiente que nos está rodeando, ¿no? Okay. Y puede obviamente ocurrir en diferentes circunstancias. Siempre que dos cables tengan diferente voltaje, la corriente pasará entre ellos y estos están conectados. Y si una vez que nosotros interrumpimos en esa corriente, o sea, nuestro cuerpo atraviesa esta corriente, nosotros somos propensos a sentir esa descarga. Entonces, es muy importante que vayamos viendo cómo se va corriendo esta descarga, ¿de acuerdo? Okay. El riesgo de recibir esta descarga obviamente va a ser mayor si estamos parados en agua, ¿no? Pero como explicábamos previamente, va a depender del ambiente, de la transpiración, esta probabilidad de que tengamos. Ok, bastante interesante. ¿Cuál es la trayectoria que nos pueda presentar esta corriente? Tenemos diferentes recorridos. Sabemos que los principales recorridos o los más habituales son mano-mano o mano-pie. Hay lesiones o descargas que entran por la mano y salen por el pie, o entran por la mano y salen por donde nuestro cuerpo tenga mayor humedad. Realmente no les quise poner como imágenes que fueran como muy agresivas, por así llamarlo. Lo agradezco. Habemos personas sensibles al tema. Pero yo creo que sí es importante que lo tomemos en cuenta, porque el hecho de que tengamos lesiones fuertes y el hecho de que nosotros tengamos esa conciencia en las probables lesiones que podamos tener es muy importante, ¿no? Sabemos que todos debemos de traer nuestro equipo de protección personal, zapatos eléctricos, es correcto, hasta utilizar guantes, hasta utilizar como traer lo menos que nos pueda generar o que nos pueda, no sé, una
Entonces es muy importante. Que pueda provocarlo, ¿no? Qué bueno que lo comentas, perdóname que te interrumpa. En el cafecito anterior platicábamos con Víctor y nos hacía mucho hincapié de el prever precisamente esto y trabajar sin reloj, sin cadenas, sin anillos, precisamente para no ser propensos, ¿no? Exacto, a realmente estar expuestos a una descarga. Entonces, miren, les voy a explicar un poquito el diagramita que tenemos aquí. En el diagrama vemos lo que pasa internamente, impedancia, que es la resistencia que tiene el cuerpo a recibir una descarga. Entonces, vemos que si cruzamos de mano a mano, nuestra resistencia es del 100%. Si cruzamos solamente de un hemisferio, la misma mano, a lo mejor la mano derecha con el pie izquierdo, y la resistencia que va a provocar nuestro cuerpo al recibir la descarga igual va a ser del 100%. Todo esto se va modificando dependiendo de cómo sea la actividad también. Nuestro cuerpo. Qué bueno que lo comentas, porque fíjate que teníamos por ahí algunos comentarios de electricistas la vez anterior donde nos decían, ay, entonces si yo tomo, por ejemplo, si yo recibo la descarga por la mano derecha, entonces mi corazón casi se salva y la electricidad no pasa por ahí, y por eso entonces ellos cuidan mucho no usar la zurda, porque pues no, exacto, entonces por ahí sería directo, y es mentira. No, de hecho, ustedes pueden ver en el diagrama por dónde corre la electricidad, y obviamente por donde más pase, obviamente va a traer mayores problemas, ¿no? Inclusive de que pase de mano a mano, ¿qué es lo que atraviesa? Atraviesa el tórax y atraviesa pulmones, atraviesa músculos respiratorios, que nos puede ocasionar un paro respiratorio porque los músculos no se mueven, se aprietan, algo que se conoce como tetanización. Entonces hace que el músculo se paralice, y esto también de repente no puedes respirar, como que te falta el aire, ¿no? Y pues también nos puede ocasionar algo que se conoce como fibrilación ventricular. El corazón recibe una descarga y en automático el corazón es un músculo, entonces esta descarga se paraliza y eso nos puede llevar a paros cardiorrespiratorios, quemaduras graves, pérdidas de conocimiento y para moverte. Okay. Mira, la verdad está bastante interesante el esquemita que nos estás mostrando, ¿no? O sea que realmente no hay, como dices, una trayectoria como clara para de la humedad y de cada persona, ¿no? De las características, puede que haya cuerpos que sean muy delgados, cuerpos que sean un poquito más llenitos, y eso también la masa muscular va a intervenir en hacia dónde se va a dirigir la descarga. Por ejemplo, solemos sudar de las axilas, solemos sudar de las ingles, solemos sudar de los pies. Entonces, y luego utilizando unas botas que están todo el tiempo cerradas, y trabajamos ahorita en esta temporada que está haciendo un calor realmente impresionante, podemos sudar por todas partes. Sin embargo, por donde más se presenta la electricidad va a buscar esa salida. Entonces, pues no porque agarre del lado derecho algo, pues voy a prevenir que no me pase nada en el lado izquierdo, ¿no? Porque va a buscar un punto de salida, y si el pie izquierdo está más mojado que el derecho, se va a dirigir al pie izquierdo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Perfecto. ¿Cuáles son las principales lesiones que nosotros podemos tener? Existen principalmente tipos que nos pueden provocar la electricidad. Hay muchas, ¿no? Pero dentro de las más graves o más comunes es la electrocución, las descargas eléctricas, las quemaduras y las caídas. Van a decir, ¿por qué las caídas? Porque a lo mejor al recibir alguna descarga, el mismo impacto nos puede arrojar y a lo mejor no nos quemamos, pero al caer nos fracturamos o nos pegamos en la cabeza o algo pasó, y obviamente eso nos generó un riesgo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los peligros de tener esta descarga? La gravedad de estas lesiones que se ocasionan por altos voltajes pueden influir también por el tiempo que nosotros estemos en contacto. Hay muchas veces que nosotros agarramos algo y ese objeto no está protegido y empezamos a recibir la descarga, pues tenemos alteraciones
como que se paralizan y en lugar de soltarlo, lo apretamos más. Entonces el tiempo de exposición con este tipo de herramientas aumenta y obviamente nuestro contacto con la electricidad aumenta y eso nos trae más complicaciones, ¿de acuerdo? Sí, ahorita que estás diciendo eso, a mí me viene a la cabeza, y no es que los visite con regularidad, pero sí los conozco, ¿no? Típicamente en las cantinas pasa el señor de los toques. Exacto. Y a los hombres les encanta mostrar su virilidad, a ver quién es más macho, agarrándose de la cajita y recibiendo una descarga directa. A mí me ponen los pelos de punta porque digo, bueno, y en su santo juicio anda buscando electrocutarse, que sí, ay, es una cajita, nada más, no sé qué, pero he visto gente que de verdad se le han engarrotado en las manos que no se puede soltar. Bueno, les empiezas a ver hasta la cara de estoy bien, y se empieza a deformar la cara que dices, no, eso no está bien, mejor apáguenlo. O sea, ¿qué nos podrías contar, por ejemplo, con jueguitos como eso? Realmente sí son peligrosos, a lo mejor ya con un poquito de unas copas encima nos valor, ajá, para recibir. Y aparte es parte del mismo cuerpo, ¿no? Cuando tú consumes alcohol, te empieza a quitar ciertas defensas de tu cuerpo y te sientes como más valiente, ¿no? Entonces, el hecho de retar en ese momento tu cuerpo es como, el señor de los toques es el principal vendedor en el momento, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Como les explicaba, los músculos se paralizan y hay algunos, no sé si te ha tocado ver, que hasta se les voltean las manos porque están paralizados. Llegan las descargas a que ni siquiera las articulaciones puedan responder, porque el músculo está tan tieso, está tan congelado, que ya no se puede mover. Entonces, pues todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel tiene humedad. Entonces, yo lo estoy agarrando por la mano, pero se está ejerciendo una fuerza internamente y eso obviamente está haciendo también que mis músculos de la cara, de los pies, inclusive venitas en los ojos, lleguen a tener cierta ruptura por la misma electricidad. Entonces, aunque sea poquito y aunque el señor de los toques les digan, le voy a poner poquito, no sé, eso es muy, muy peligroso. Entonces, porque estamos tomando, estamos en el ambiente, estamos haciendo líquidos y nuestro cuerpo está haciendo más. Si en algún momento nosotros duramos más tiempo en eso, si pudiéramos generar alguna quemadura. Y de primer grado, pero quemadura. Más adelante vamos a ver las quemaduras, un poquito de cuáles son como las principales. Y vamos a hablar también, les voy a mostrar una tablita de porcentaje. Okay, ¿Qué es lo que pasa? Ok, entonces no te interrumpo más. Una descarga intensa, bueno, lo que decíamos de los toques era una descarga como muy bajita, pero hablando de una descarga más intensa, pues obviamente nos tenemos consecuencias graves en el cuerpo y pues personas, aunque nosotros no lo veamos, y a los ojos de diferentes vasitos, podemos generar hemorragias internas, tejido interno y destrucción también de nervios y músculos. A simple vista nosotros no lo vemos, pero lo revisemos, ¿no? Digas, te revisé, bien, estás consciente, no te veo nada grave, a lo mejor solamente daño donde estás agarrando, una quemadura muy superficial, ya estás bien, ponte a trabajar. No, es muy importante, una vez que nosotros hayamos tenido alguna descarga, por mínima que sea, nos vayan a valorar, porque nosotros nos vemos por fuera, pero no nos vemos internamente. Entonces, dentro de nuestro organismo también tenemos N cantidad de capilares. Estos capilares se pueden romper y aunque a lo mejor en este momento nosotros no tengamos una sintomatología, podemos generar hemorragias y esas hemorragias a su vez pueden generar infartos, pueden generar parálisis, pueden generar inclusive hasta la muerte. No sabemos el daño o la extensión de la piel que está dañada. El tamaño de daño que recibimos internamente. Y qué bueno que comentas eso. Entonces, hacer mucho hincapié, señores, que independientemente del tipo de descarga que recibamos, por muy ligerita que se vea, o, nada más se me quemó la mano, ¿no? O sea, tiene importancia, me pongo oscurita y ya con eso salgo. No dejen de visitar a un médico,
para que los puedan valorar y definan o determinen que no haya un daño interno. Aprovechando que te tengo aquí, Elena, si estuviera alguno de nuestros electricistas en una situación como esa, ¿qué es lo que tendrían que esperar del médico? Porque se me ocurre que nuestros electricistas van a ir a lo mejor con el Medina o el de la farmacia del ahorro, ¿no? Entonces, tendrían que llegar y decirle al médico, tuve una descarga, aparentemente no tengo nada, pero sé que debo de revisarme. ¿Qué es lo que deberían de esperar de ese médico? Ese médico, ¿qué tendría que hacer para asegurarse de que no tienen daño interno? Tendrían que hospitalizarlos. Okay. ¿Por qué? Porque es como una lesión que a lo mejor en este momento no me está generando daño, pero que a lo mejor al paso de 3, 4, 5 horas ya me empieza a generar algo. Tenerlos en observación, a lo mejor hacer algunos estudios de sangre para ver si no hay alguna alteración, principalmente los estudios de sangre dignos. Si empezamos a tener alguna hemorragia, con una prueba de orina vamos a empezar a sacarlos. Al poco tiempo nos vamos a doler la cabeza. Es muy importante que permanezcan por lo menos 24 horas para que nosotros veamos que no hay ninguna lesión. Lamentablemente he visto casos en los que llego y así de, ¿qué pasó? No, pues se murió, de repente estaba parado y se cayó. ¿Y qué pasó? Indagando y así, no, es que el día de ayer le dio un toque, no sé, algo, y ya, siguió trabajando. Entonces, ya cuando se hace una autopsia, ya se ve que se quemaron algunos tejidos, esos pacientes no hicieron la conducción hacia el corazón, entonces no hubo bombeo de sangre, no hubo oxigenación y generó un paro cardíaco. Entonces, si nosotros no que la persona está 100% sana, no podemos estar ahí. Nuestra obligación como médico es mantenerla en observación por lo menos 24 horas. Si no presenta ninguna sintomatología, lo podemos dar de alta. Quiero pedir, no sé si lo vamos a tocar más adelante, si no me adelanto, ver si hay algún tipo de sintomatología, gracias, que podamos hacerles llegar a ellos, porque a lo mejor dicen, no creo que haya sido tan grave, y entonces deciden no ir al médico. Pero ¿qué aspectos ellos deberían de estar considerando para que si se presenta alguno de esos después de una descarga eléctrica, entonces no dejen de ir al médico tratando de cuidar su integridad? Claro, principalmente nos da dolor de cabeza, nos da, no sé si alguna vez han tenido fiebre, que nos empiezan a doler los músculos, inclusive las articulaciones, a doler, rozarnos la piel como si estuviéramos como que arde, es correcto. El dolor de cabeza que es muy característico, falta de aire, un poco, y a lo mejor no lo vemos a simple vista, en algunos es más visible, sangre y orina. Entonces, ustedes tengan o no tengan sintomatología, por favor, acudan con un médico, acudan al hospital que les quede mucho más cerca, para que por lo menos tengan observación, y si el médico les dice, ¿sabes qué? No tengo camas, o vete, o porque así se manejan en el IMSS, quédense cerca de un lugar de medicina familiar, porque eso puede salvar segundos, es como el parteaguas de poder salvar la vida. Entonces, recapitulando, punto número 1, si empiezan a tener dolor de cabeza, más bien problemas respiratorios, ¿no? Que sientan a lo mejor opresión en el pecho, que no pueden respirar correctamente. 2, nos comentó bien, como calambres, dolor o ardor de piel, posiblemente, ¿no? Estos serían como, y obviamente sangre en la orina, como casos más avanzados. Conforme va pasando el tiempo se puede llegar a presentar, ojo, no en todos los casos, inclusive podemos hacer un examen microscópico de orina y ver que sí tenemos sangre, pero a simple vista no lo percibimos. Es muy importante que se hagan como que los análisis básicos para determinar el riesgo o no. Y pues de paso un electrocardiograma, ¿no? Para ver si hay algún daño. Recuerden que el corazón es un músculo y también sufre daño. Pero ¿crees que si tú vas como médico, como electricista, algún médico te lo quiera hacer en urgencias en el sitio? A lo mejor de inicio no, van a estar indagando, pero
En eso consiste que nos tengan hospitalizados 24 horas, porque nos van a tener a lo mejor conectados a un monitor y en ese monitor vamos a ir viendo cómo está funcionando nuestro corazón y en algún momento ante alguna arritmia que empiece a latir de más, que empiece a latir de menos o que el ritmo ya no sea el mismo y que empiece a sonar diferente, en ese momento es cuando. Buenísimo. Gracias. La tablita que te comentaba sobre los peligros, ¿no? Hay descargas que luego no se sienten absolutamente nada, pero existe una descarga. Hay algunas otras que también, dependiendo si eres hombre, si eres mujer, dependiendo también de tu complexión, lo vas a sentir o no lo vas a sentir. Entonces, aquí pues vemos de acuerdo a la intensidad que estamos teniendo y de acuerdo a los centímetros cúbicos de mujeres y de los que vamos de toda la descarga, ¿cuáles son los posibles efectos del organismo? ¿No? Pues vemos que a una intensidad mucho más leve, pues llegamos a tener ninguna sensación, después tenemos como una percepción ligera, después tenemos como un límite de intensidad que es un poquito más agresivo, hasta que pasamos a lo que es un choque doloroso y grave, que es lo que mencionábamos al principio, la contracción del músculo a la descarga. Entonces, y dependiendo también si llega a cruzar o llega la electricidad llega a atravesar nuestro cuerpo, la dificultad respiratoria que podemos tener, nada que el músculo cardíaco también llega a tener alteraciones, también dependiendo de la intensidad, a más grave intensidad, puede llegar también a que el corazón empieza a latir mucho más rápido, se para. O sea, como si anduviera yo corriendo y de repente dice, ya me cansé. Sí, o sea, de repente tu cuerpo no está acostumbrado a tanta aceleración, porque recibe un toque y se acelera y de repente llega a un estado de relajación. Entonces es tan fuerte el cambio de lo intenso a lo bajo que se para. Entonces es lo que nos lleva a un paro respiratorio. Y pues la ventilación ventricular que presenta choques cortos, que a esto me refiero a se para y otra vez corre, se para y otra vez corre, se para y otra vez corre. Pero estos son más agresivos. ¿Por qué? Porque empieza a generar estos cortes, a generar daño en todo el músculo. Entonces empieza a ocasionar algo que se llama necrosis, empiezan a morirse todas las células del corazón y ya eso daños irreversibles. Entonces pues realmente cuidado que todos tengamos estas en cuenta, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Wow. Hablábamos un poquito, bueno, hace rato hablábamos un poquito de las quemaduras y podemos definir una quemadura como lesiones muy comunes, puede generar una quemadura, en algunas ocasiones son no mortales y pues las que están relacionadas principalmente con las descargas eléctricas se pueden dividir en tres tipos, ¿no? Las quemaduras eléctricas como tal, las que vienen por un arco eléctrico y las que son por un contacto térmico. Antes de pasar a lo que son las quemaduras eléctricas, existen tres diferentes tipos de quemaduras. Quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado y quemadura de tercer grado. Las de primer grado es la que solamente ataca la primera capa de la piel, que principalmente son las quemaduras solares, o no sé, cuando a lo mejor nos cae tantita agua y quema y o no sé, una plancha, algo caliente que tengas contacto y te levanta la piel. No, esta ya es de segundo grado. La de segundo grado es cuando ya se nos forma una ampollita, porque ya atravesó más de la capa superficial. Estas quemaduras de segundo grado son muy dolorosas. ¿Por qué? Porque ya llegan a la capa donde están las fibras sensitivas. Entonces, a lo mejor la de primero y la de segundo son dolorosas porque están atacando las fibras. Entonces, que nos cayó aceite, pero tuvimos mucho tiempo en contacto con él, que tuvo el tiempo suficiente de recorrer varias capas de nuestra piel y de generar una lesión. Entonces, una quemadura lo que hace es que deshidrata nuestra piel y nuestras barreras protectoras, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a liberar suero o para hidratar esa zona. Por eso se forman las famosas. Ojo, señores, por favor, no se revienten esas ampulitas.
aunque les digan, no se las revienten, porque ese es un mecanismo de defensa de su cuerpo para empezar a proteger la zona que está dañada. Si nosotros no las reventamos, lo único que hacemos es que dejamos sin agua esa parte de nuestra piel y la dejamos expuesta al medio ambiente. Entonces, a la suciedad, a la contaminación, al roce con la ropa o algo, entonces se ven un poquito feas, pero déjenlas, no importa, déjenlas. Es importante que se deje esta pielecita, ¿no? Y obviamente el suelito que se está presentando. Y una quemadura de tercer grado ya involucra, aparte de la piel, músculo, hueso y algo que se conoce como necrosis, que es ya cuando realmente es una quemadura tan profunda que ya se murieron todos estos tejidos, ya prácticamente, un injerto o que se limpie bien para ver. Pero eso ya son muy características, es poner imágenes, pero realmente se ve la piel muy negra, ¿no? Entonces, como carbón. Entonces, estas son las principales heridas que se dan ante una electrocución. Lo vemos principalmente en el servicio médico, lo vemos principalmente en los albañiles o en estas personas que están encargadas mucho de la construcción. Están haciendo los edificios muy altos y de repente agarran la varilla y no se dan cuenta que arriba hay un cable de alta tensión, entonces tocan accidentalmente el cable y por la varilla, que es conducción, les entra por la mano y ya salió por algún espacio. Este tipo de lesiones, como son cables de alta tensión, sí me generan. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y puede que de repente vayamos distraídos al trabajo o algo así, pero recuerden, siempre alguien nos espera en casa, entonces hay que estar siempre con la seguridad primero, ¿no? Primero soy yo, después yo y al último yo. Okay. Entonces, pasando a lo que son las quemaduras eléctricas, pues estas se pueden producir cuando una persona toca un cablado o un equipo eléctrico que no se encuentre correctamente o que no tenga el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, pues generalmente estas quemaduras ocurren en las manos y este tipo de lesiones son más graves de sufrir porque pues realmente, como les decía, muchas veces las sentimos, pero no tenemos la atención inmediata. Okay. Entonces, eso también hace que entre más conducción esté pasando por nuestro cuerpo, pues realmente está como chocando hasta que encuentra un punto de salida y es donde sale, ¿no? Pero mientras tanto ya hizo un daño interno y eso pues realmente a la larga. Entonces, a ver, quiero recapitular un poco. Pensando en alguna labor doméstica o tal vez comercial donde la tensión o el voltaje que existen no van a ser tan altos, ¿no? Punto número 1, el tiempo es importante. Si nosotros vemos a un compañero que está recibiendo una descarga eléctrica, tendríamos que buscar la manera de que sea en el menor tiempo posible. Los segundos aquí puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Porque entiendo que obviamente si es alto voltaje, pues no importa si es un segundo. Bueno, obviamente va a importar, ¿no? El tiempo también, pero es mucho más agresivo y el daño físico es más alto. Entonces, cuando el voltaje es menor, pues el dejarlo expuesto a mayor tiempo, pues sí puede provocar severos, ¿cierto? Sí. Okay. Inclusive este mismo tipo de descargas, dependiendo del tipo de ropa que traigamos puesto, también lo puede incendiar. Entonces, ya no solamente fue el daño interno, también los por fuera, entonces tiene. Entonces, señores, no olviden, lo vimos ya por ahí en un cafecito anterior hablando sobre equipo de protección, el tipo de ropa que deben de utilizar. Si no han tenido oportunidad de ver ese café, los invito a que se van a asustar y lo revisen, porque también la vestimenta, como bien dice Elena, es un factor importante para evitar pues, incluso quemaduras externas o propagación. Ok. Quemaduras son las que están por arco eléctrico. Este tipo de arco se producen cuando el arco eléctrico se producen cuando corrientes muy poderosas de alto amperaje forman un arco en el aire.
Esto obviamente fue una descarga, y cuando hay voltajes obviamente muy altos en el espacio de los conductores, uno se busca hacia dónde irse. Alguien está parado por ahí cerca. ¿Y para la electricidad le parece atractivo y buen conductor? Somos Apenas. fácil, Sí, claro. para presentarlo, ¿no? Esto sucede principalmente cuando hay una falla en el equipo debido al abuso o al que se ha presentado, y pues realmente es importante que nosotros estemos dando buen mantenimiento para evitar problemas, ¿no? Algunos arcos eléctricos pues han alcanzado temperaturas hasta de 35,000 grados Fahrenheit, y pues un ejemplo muy común en el arco eléctrico es cuando, por ejemplo, encendemos y apagamos la luz, que de repente vemos como una chispita. Eso es lo que genera un arco eléctrico. Realmente vemos que hasta en la casa nos puede dar, aunque no es tan peligroso porque son de bajo voltaje, pero pues puede generar una descarga, ¿no? Claro. Ahí pensando en casa y lo que acabas de decir, ¿no? Que podríamos ser propensos a un arco. ¿Qué es lo que se recomendaría hacer? No sé, pensando que sea un niño, una persona de la tercera edad, ¿cómo uno puede asistir? O simplemente en el trabajo, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos asistir a una persona que recibe una descarga de este tipo? Entendiendo, sí, es muy importante que nos lo notifiquen, porque muchas veces, ya prendí el interruptor, me sacó chispa y todo, pero ya no dije nada. O que tú estás junto a la persona y ves cómo el arco, ahí no te notifican, pero tú lo estás viendo, ¿no? O sea, presencias el momento. El momento, ¿no? Hay que observarlo, hay que ver, ¿estás bien? Acercarnos a él y decir, ¿estás bien? A lo mejor verle a los ojos, estarlo como muy cerca de esta persona, para ver si no tiene algún cambio, a lo mejor de coherencia, de que de repente me dio mucho sueño y estabas muy activo, puede ser uno de los principales, ¿no? ¿Deberíamos de tocar a la persona? No deberíamos de tocarla, porque si él tuvo una descarga, puede que su cuerpo todavía sienta cierta electricidad. Aunque que la tenga contenido en algún lugar. Puede que con el mismo arco se haya reflejado y que haya hecho como traía cierto voltaje la persona con el apagador, entonces en ese momento se rompió. Pero de todos modos no hay que arriesgarnos y no hay que tocar en ese momento. En estos casos, si yo me acerco a una persona que acaba de recibir una descarga para ver, cómo dice, si está coherente, ¿no? Porque a lo mejor podría tener ahí, consciente, ¿qué sería como un síntoma para decir, algo no está bien y tenemos que ir al médico? Ok, entiendo que debemos de tener lo de las 24 horas, pero yo tratando de asistirlo tendría que decir, ok, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien. Monitorear que no pierda el hilo de la conversación, o sea, que sea coherente. Ya vimos en diapositivas anteriores que no tenga dolores de cabeza, tos, problemas de respiración. ¿Algo adicional o sería básicamente lo mismo? Eso, ¿no? O sea, para poder, nosotros inclusive sí pudiéramos llegar a tocarlo si es que ya está lejos de la fuente que le generó la descarga. Si nosotros vemos que la persona dentro de su misma electrocución que está presentando sigue en contacto con el aparato, eso es muy peligroso y no lo podemos tocar. A menos que tengamos algo como una madera o un equipo especial para poderlo separar de esta zona de descarga y ya poderla tocar. Pero si vemos que todavía está en contacto, inclusive está tirado, está agarrado o algo, no, ni siquiera nos podemos acercar a unos cuantos metros porque se nos puede generar esto que se llama arco eléctrico. Entonces, yo no a esa persona, sino un tercero, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, siempre se les pide que trabajen en pares para que uno esté como pendiente del otro, obviamente no hombro con hombro, pero sí a lo mejor guardando su distancia, porque puede que la misma ropa, la misma atracción pueda hacer que yo te jale en automático. Ok. No serviría de mucho que estemos las dos vamos a sufrir el mismo riesgo. Claro. Pues, señor, es súper importante, por favor, de manera inmediata, acortar la fuente de energía, ¿no? Lo que está generando esa descarga, antes de ir a asistir a la persona, y una vez que ya estamos seguros de que no hay más corriente en el lugar, pues ahora sí, tratar de acercarnos a la persona antes de tocarla, tratar de hablarle para ver si responde, y yo creo que en casos muy extremos, hablando de altos voltajes, pues hablar hasta una ambulancia, ¿no? Sí, de hecho es algo un poquito lo que
platicamos ahorita, que viene en esta zona, ¿no? Que existen 3 tipos principales de arco eléctrico que son peligrosos, ¿no? El arco eléctrico de radiación térmica, lo que mencionabas, que principalmente hay quemaduras que nos pueden generar lesiones en la piel, eh, generar como si yo toco a alguien que a lo mejor no veo, su ropa está muy caliente, una pequeña quemadura, ¿no? Entonces esto es lo que nos puede generar el arco eléctrico como grado 1, por así decirlo. Hablando, y antes de que nos sigas platicando eso, por ejemplo, si alguien tiene una quemadura así en la piel, ¿qué es lo que tendría que hacer antes de ir con un médico para proteger y no comprometer, ¿no?, más esa herida? Si no estamos en contacto con la corriente ni nada de eso, podemos utilizar paños con agua, con agüita. Si vemos que tiene la ropa pegada, no hay que quitársela, señores, porque muchas veces se la quitamos y nos traemos el pedacito de piel. Entonces, esto hay que dejárselo a los expertos, porque utilizan los medios, utilizan guantes, utilizan barreras protectoras para no contaminar más a la persona que sufrió esta quemadura. Y lo único que nosotros podemos hacer es que si vemos que todavía está ardiendo, a lo mejor poner alguna manta que no tenga electricidad para controlar el fuego, ¿no? Ya que vemos que se apagó totalmente el fuego, podemos cubrir, si tenemos quemaduras expuestas, podemos cubrirlas con paños húmedos y trasladarla inmediatamente. Debemos buscar gasas, humedecerlas y ponerlas, y trasladar al paciente. ¿De acuerdo? Si no sabemos cómo hacer esto, por favor, no lo muevan y llamen a una ambulancia al 911. Por favor. Si sí tenemos el conocimiento de cómo tratar una quemadura, solamente la cubrimos hasta que esté en su estado para poder ayudarle a la persona, porque si no, lo único que podemos hacer es agravar la situación, generar una infección. Entonces, sí, que decía mi abuela alguna vez, ¿no? Así de, no, hay que ponle, se quemó con no sé qué cosa, tráete una telaraña y pónsela, no, como una telaraña, ¿no? Así de toda llena de polvo, güey. Sí, pero es que con eso no queda, porque he escuchado cosas medias. No, señores, por favor, no utilicen pasta. No utilicen pasta de dientes. No utilicen huevo, no utilicen ningún remedio casero. La cebolla, que la telita de la cebolla te la pones y con eso, ¿sabe? Que la plantita de la abuelita ponga la sábila. Entonces, no, por favor, no hagan eso, porque a lo mejor sí funciona. No voy en contra de las cuestiones naturales como de la sábila, pero nosotros al tocarla y al no manejarla con la limpieza correcta, podemos estarle pasando una infección a la persona y eso agravarla. Entonces, podemos usarla, pero ya después bajo la indicación de algún especialista, pero de entrada, por favor, no le pongan también. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estábamos hablando de los diferentes tipos de arco eléctrico. Vemos que el primero, como que es el más leve, es esta cuestión que nos puede generar quemaduras en la piel. El segundo, pues puede producir una onda explosiva que pueda ser considerable, y lo que mencionabas, ¿no? Que de acuerdo a donde tú te encuentras de distancia, te pueda atraer a mi arco y también generarte una descarga, ¿no? Es muy importante que sí tengamos mucho cuidado. Y como si tú observas en la diapositiva, también podemos tener un daño auditivo. Entonces, tú no estás viendo tanto estoy oyendo yo o algo por el estilo. Entonces, por eso es muy importante que se haga una revisión exhaustiva a la persona que acaba de sufrir. Yo le puedo estar hablando, la persona que recibió la descarga nada más ve que muevo la boca, pero no me escucha, ¿no? Es correcto. Ok. Y el grado 3, pues realmente ya este tipo de arco inclusive hasta puede fundir metales muy fuertes, ¿no? Imagínense el tipo de descarga que pudiéramos estar recibiendo, ¿no? Entonces, aquí obviamente también la distancia debe de ser mayor a la que tenemos, porque pues realmente este tipo de personas ya, de personas que tienen una muerte casi instantánea, ¿no? Por el tipo de descarga. Es importante, pues, generar un poquito de conciencia y estar muy preparados, saber con qué tipo de material estamos trabajando, los riesgos que podamos tener y señores, súper importante, y por ahí lo comento porque alguno en alguna ocasión me ha compartido tal vez algún video de personas que han tenido tristemente contacto con cables de alta tensión y que literalmente se ven los cuerpos como echan humo.
pues como acabas de decir, ¿no? Ante eso ya no hay mucho que hacer y en el afán de querer ayudarlos, podrían poner también en riesgo ustedes su integridad. Entonces, si no hay una manera de desconectar, de dejar de correr esa energía, ¿no? Por la cual esta persona está ahorita recibiendo la descarga, yo creo que entonces lo más recomendable, aunque escuche fuerte, sería dar un paso atrás y esperar. Esperar a que tengamos como el equipo de protección, porque hay equipo de protección al cual si nos pudiéramos acercar, pues ya prácticamente pero si no lo tenemos, por favor no se acerquen porque no sabemos de lo que estamos rodeados y pues en este tipo de trabajos tenemos mucha herramienta que conduce electricidad, entonces si tenemos algo cerca eso puede hacer como el rebote hacia nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante que si están muy bien preparados a las personas que van a estar trabajando de electricidad o de voltajes, estar muy bien preparados, avisar qué tipo de trabajo vamos a hacer y tomar todas las medidas antes y después de cerrarlo, ¿no? Porque entonces, ya terminé el trabajo, no cerré a lo mejor un o algo por el estilo y la persona que entró después ya agarró toda esa descarga que estaba soportada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y pues por último, lo que les traje es como una guía muy rápida de qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer si un compañero de trabajo sufre una quemadura o una descarga, ¿no? Lo primero es que hay que apagar la corriente, ¿verdad? Entonces, antes de tocarlo, muchas veces, y me ha pasado, que como ser humano, tu primer instinto es correr a rescatarlo, ¿no? Pero no sabemos qué puedan saber. Entonces, por favor, cabeza fría ante estas situaciones y sabemos que si actuamos correctamente podemos salvar nuestra vida y de la persona que está cuidando. Si no, podemos irnos. Entonces, lo primero es apagar la corriente si la víctima está en contacto todavía directo con el circuito activado. Al mismo tiempo hay que pedir a otra persona que pida ayuda, llamar al 911 o llamar al jefe de seguridad, o si contamos con alguna brigada, pues realmente hay que estarlo llamando, ¿no? Si no puede llegar rápidamente al tablero donde están los interruptores, hay que separar a la víctima del circuito con algo que conduzca, en este caso puede ser con una madera o con una madera seca, estos aparatos que ya tienen como el corchito para evitar alguna corriente, entonces sí es muy importante que lo tengamos. Y si la víctima todavía está en contacto, por favor, no la toquen porque puede tener todavía corriente eléctrica y pasarnos a nosotros, ¿okay? Otra de las cuestiones es no dejar sola a la víctima a menos que no haya otra opción. Por ejemplo, yo estoy aquí sola con alguien y no veo a nadie cerca que me pueda ayudar a pedir una ambulancia. Recuerden que son minutos importantes. Tengo que salir rápido a ver quién me puede ayudar y el primero que pase, tú, ven, háblale tal, y quédate aquí, veme diciendo, ¿qué te está diciendo la ambulancia? No cuelgues, quédate, veles diciendo, porque la ambulancia en ese momento les va a decir cómo está el paciente. Entonces, ustedes necesitan ayudarnos en ese momento vamos del paramédico en lo que la asistencia médica. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que no se quede sola. La víctima prácticamente debe estar acompañada para que uno pueda dar hoy no sé qué me pasa, no puedo hablar. No, o sea, que puedan dar los síntomas que está presentando, ¿no? Prácticamente hasta que lleguen los servicios de emergencia. La persona igual que hizo la llamada, si no tiene un celular cerca y tiene que dígale, ve, habla y regresa conmigo por cualquier cosa que se me pueda ofrecer en este momento, ¿no? ¿Okay? Si la víctima no respira, no tiene latidos cardíacos o situaciones son muy graves, en este momento hay que iniciar animación cardiopulmonar. Si no tienen conocimiento de la reanimación cardiopulmonar, no la hagan, porque en muchas ocasiones podemos lastimar más a la persona. Entonces, sí es muy importante. Ustedes saben que
estamos en una ciudad que los servicios de primero llega la patrulla a investigar qué pasó y deciden si sí te mandan o no la ambulancia. Entonces todos estos minutos que realmente estamos perdiendo, esperemos que creemos una cultura en la cual todo esto cambie y que llegue muy rápido, pero en ese momento en lo que llegan los servicios de emergencia, nosotros somos la única salvación de vida para estas personas. ¿De acuerdo? Si actuamos correctamente, podemos lograr grandes cosas, ¿no? Y hay que, cuando ya se haya asegurado que ya no hay corriente, que ya no fluye, si vemos que la persona se mueve, hay que hablarle, ¿no? Si está consciente, si está despierta, hay que hablarle, hay que decirle que no se abruptamente, va a decir, solamente me caí, estoy bien. No, aún así hay que hablarle a la ambulancia y hay que decir qué pasó, que esperar a que lo revisen para descartar alguna lesión mayor. Okay. Hay que examinar rápidamente a la víctima para identificar si no tiene alguna hemorragia. Recuerden que las lesiones internas no las vemos, pero sí pueden generar lesiones rápidamente. Entonces, mientras nosotros le hagamos, ¿cómo te llamas? ¿Qué día? ¿Cuántos años tienes? ¿Tu nombre completo? ¿Cuándo naciste? Cosas básicas. Si vemos que en algún momento la persona duda, ahí es como que parte aguas de que está pasando algo. Okay, por favor, señores, entonces hagan preguntas muy básicas que todo el mundo debería de conocer en ese momento. No van a sacar cuál es el estado, no cuál es la capital del estado, porque la persona duda. Ya no, exacto, pero sí, o sea, al final lo que comentas es importante, ¿no? Claro, entonces son preguntas realmente muy sencillas de qué día es hoy, martes, miércoles. ¿Cómo te llamas? ¿Eres casado? ¿No? Tal vez tienes hijos, o sea, cosas que, no sé. Sí. Y si tenemos alguna herida expuesta, como habíamos platicado previamente, si tiene alguna hemorragia activa, hay que presionar la hemorragia. Recuerden, todo esto ya es que podamos, cuando ya podemos taparla, cubrir, no se quemó completamente, pero se puede morir de que está desangrando. Hay que presionar fuertemente la herida con algún paño limpio o con algo limpio que tengamos a la mano para evitar que se vaya a contaminar. Hay que mantenerla muy abrigada y hay que estarle hablando constantemente hasta que lleguen. Hay personas que están conscientes, pero conforme va pasando el tiempo van perdiendo esa conciencia. Entonces nosotros nos percatamos de eso. Es muy importante que estemos hablando constantemente de ellas. ¿Y qué pasa si nuestra víctima está inconsciente? Pues hay que verificar puntos. Si la víctima no respira, hay que iniciar con TCP. No sé qué tanto puedan estar familiarizados con los primeros auxilios, que realmente son muy básicos. Ahora ya se está implementando una nueva estrategia. Antes era dar respiración de boca a boca combinado con presiones en el corazón, pero ahora ya nada más lo único que nos están pidiendo para no comprometer a las otras personas que estamos auxiliando solamente pero para poderlas dar hay que estar bien capacitados, ¿verdad? Bueno, mira, ¿qué te parece? Bueno, no, tú dale y ya ahorita platicamos. Es darla rápido, atención rápida. Les digo, si no respira y no tiene pulso, para ver si no está respirando y no tiene pulso, pues también hay que tocarlo y tener como la capacitación, ¿no? Porque yo puedo decir, pues que no se mueve, pero sí tiene pulso y empiezo a dar compresiones, pues al rato la persona me va a decir, oye, me estás lastimando más, ¿no? Entonces hay que saber identificar bien cuando una persona no está respirando y no tiene pulso para poder empezar con estas cosas. Y no separarse de la persona hasta que llegue el paramédico y que le digas al paramédico, hace 10 minutos sufrió esto y esto y esto. Es muy importante que nuestra cabeza esté muy, muy, muy serena en ese momento, porque si no, no les vamos a poder dar como parámetros a los paramédicos para saber bien qué fue lo que sucedió. Y me dicen, ¿qué pasó? No sé, pues realmente cerramos más barreras y tampoco ayudar. Claro. Entonces, prácticamente son puntos muy básicos, puntos muy superficiales, que con todo esto posteriormente podemos introducir más en el tema, pero es un tema muy largo, es un tema muy interesante y es un tema que vivimos día a día, ¿no? Es importante que estemos leyendo constantemente y que estemos preparándonos cada día. Esto es algo que desde el hijo de 5 años tiene que aprender, porque si en algún momento yo me desmayo,
porque soy médico y no le enseñé a mi hijo cómo ayudarme. 911. Ajá. Sí. Y de hecho te voy a corregir, no es 911, es 911. Okay. Porque a los niños chiquitos les enseñan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, pero no les enseñan en la primaria, en el kinder, en la primaria hasta el 900, hasta el 1000. Entonces sí es muy importante que que marquen el 911, enséñenles. El número de emergencia es el 911. Así es muy fácil. Nada más, si mi mamá se cayó en este momento, no sé qué tiene, no la siento que respira, no se mueve, y eso nos puede salvar la vida. Y nos está llegando la primera pregunta. ¿Dónde podemos tomar un curso barato? ¿Hay algún lugar, Elena, donde pudiera empezar ellos a recibir capacitación básica? Sí, la Cruz Roja es una de las principales instituciones que da este tipo de cursos, que realmente son cursos que son muy buenos, son muy prácticos. El curso básico te lo dan a lo mejor en 6 horas y pues viene con todo, como toda la certificación y todo el respaldo de la Cruz Roja, ¿no? Hay algunas otras empresas que sí no las dan, pero son un poquito más caras y que realmente tú tienes que proporcionarles el lugar para que ellos te den, ¿no? Entonces la Cruz Roja te da el espacio y te da todo el material para que tú puedas tocar este. Yo creo que es uno de los más recomendables. Entonces, si alguien está interesado, podría a lo mejor empezar a buscar algo directamente en Cruz Roja. Y tenemos una pregunta más. ¿Debemos de tener algún botiquín de primeros auxilios? Y pues si es el caso, ¿qué debe contener este botiquín? Siempre, inclusive cualquier persona en su vehículo o en la bolsa o algo, debemos de traer algo pequeño, como un botiquín pequeño, pero en esta cuestión, independientemente del equipo de protección personal que ustedes deben de traer como para despegar a las personas y demás, debemos de traer un botiquín que traiga alcohol, que traiga gasas, que traiga guantes, muy importante los guantes, porque los guantes son nuestras barreras de protección con la otra persona. No es por desconfiar, pero muchas veces siempre nosotros como exploradores debemos de traer nuestras barreras de protección, cubrebocas, a lo mejor algún termómetro, nada de jeringas, nada de medicamentos, eso realmente déjenselo a los profesionales de la salud. Pero ustedes sí es importante que traigan lo básico. A lo mejor alcohol, gasas, algunas torundas que son las bolitas de algodón, cubrebocas, guantes y algunos apósitos que son como estas gasas más grandes, como los trapos estos blancos de la cocina que son de gasa, por cualquier herida grande para taparlo. ¿De acuerdo? Muy importante. Ahora, tenemos, yo creo que 2 preguntas más y eso sería todo porque se nos está terminando el tiempo. Cuando vamos a hacer algún trabajo, ¿qué deberíamos de llevar? Híjole, la pregunta no me queda muy clara. Sería a lo mejor llevar de equipo médico, creo que ya lo platicamos, ¿no? O para separar una persona, que también ya lo comentamos. Ok, buenísimo. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿A quién llamamos si surge algún accidente? Bueno, lo que nos comentabas, ¿no, Virginia? O sea, de entrada sería un 911. 911. Es muy importante que en su botiquín traigan como los números de emergencia, inclusive los números de personas familiares, a quién avisar en caso de accidentes, porque muchas veces no tenemos nada, no conocemos nada de la persona y no están como relacionados, ¿no? Muy buen punto, señores. Yo creo que aquí una recomendación que les estaríamos también haciendo como parte del programa es tengan una tarjeta, péguenla a su mochila o a su paleta donde traigan no solamente los números de emergencia, sino sus datos personales, a quién contactar en caso de emergencia, para que si ustedes están haciendo un trabajo residencial, la persona para quien están ustedes laborando o a donde los puedan trasladar, puedan primero a dónde contactar a un familiar, ¿no? Y también si cuentan con algún tipo de seguro, ya sea seguro social, ISSSTE, seguro de gastos médicos mayores o inclusive la parte de, ¿cómo se llama? Este seguro popular, ¿no? Sí, es muy importante que inclusive elaboren como una ficha médica en la cual pongan, por ejemplo, en caso de emergencia, llamar a tal.
y padezco de diabetes, padezco de hipertensión, tengo una arritmia cardíaca, soy alérgico a tal, porque si en ese momento están inconscientes, nadie lo va a saber, ¿no? Y tú eres alérgica a la penicilina, entonces yo trato de evitar alguna infección y te pongo penicilina en lugar de ayudarte, no, bueno, te quiero contar, ¿no? Entonces, y en lo que contacto al familiar para que el familiar me diga que eres alérgico, no, todo ese rango de tiempo para que puedas recibir. Más en ellos que tienen este riesgo, sí sería bueno que carguen como una ficha técnica y ficha médica en su botiquín. Mi nombre es tanto, tengo tantos años, con el nombre del contacto directo, en este caso familiar, a quien llamar, y cuento con un seguro IMSS, ISSSTE, seguro de gastos mayores, si soy alérgico a algo y si padezco alguna enfermedad importante. Es más, he visto algunos que han cargado como plaquitas del ejército. En este caso, como son metálicas, no la pueden poner como ejemplo de que pueden tener alguna cosa, ¿no? Si no es una tarjetita en papel, en algún lugar poner algo donde venga toda esta información. Clarísimo. Pues mira, creo que ya hemos llegado a la hora límite. Elena, no sabes qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos con este tema. Creo que nuestros será de mucha utilidad y pues bienvenido. Si tienes después y más adelante alguna nota, algún comentario que nos pueda ayudar a dar también más conocimiento a ellos de cómo pueden cuidar de su bienestar. Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Pues estoy abierta a escuchar todas sus preguntas y también a contestarlas. Muchísimas gracias. Señores, que tengan una excelente tarde. Espero verlos pronto en nuestro siguiente cafecito. Excelente tarde.